Hola, mi nombre es Vivi Pino y vamos a empezar a leer el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y a mí me gusta, antes de leer todo el libro, empezar a hacer una introducción como para que entendamos qué es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la lectura del libro. Empecemos. ¿Por qué es especial Mateo? Como los otros evangelios, Mateo cuenta la vida y las enseñanzas de Jesús. También describe lo que significa ser parte del pueblo de Dios e incluye instrucciones sobre cómo Dios desea que su pueblo viva. ¿Por qué se escribió Mateo? Quien escribió Mateo lo hizo para personas que conocían las escrituras judías, que son las mismas escrituras que los cristianos llaman Antiguo Testamento. El autor de Mateo con frecuencia indica que esos antiguos textos señalan a Jesús como el Mesías enviado por Dios. ¿Cuál es la historia entre bastidores? ¿Otras bambalinas? El libro de Mateo muestra que el mensaje de Jesús estaba basado sobre las leyes y enseñanzas del Antiguo Testamento. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés las leyes con las que el pueblo de Israel debería vivir. En el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo, Jesús sube a una montaña y enseña a sus seguidores cómo Dios desea que ellos vivan. La sección de Mateo que narra las enseñanzas y obra de Jesús está organizada en 5 partes, así como la ley de Moisés tiene 5 partes del Antiguo Testamento, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mateo también deseaba mostrar que muchas acciones y palabras de Jesús habían sido predichas por los profetas de Israel cientos de años antes, y que Jesús expresa de una nueva forma la esperanza de que todas las naciones compartan la fe de Israel. El mensaje de Jesús era nuevo y estaba dirigido a todas las personas, no solo a aquellas que se apegaban a las leyes de Moisés. Jesús las invita a todos a servir a Dios y a confiar en Él y a amar a las demás personas. ¿Cómo está organizado el Evangelio de Mateo? Tiene 3 divisiones principales y en la segunda tiene las 5 partes de la que mencionó anteriormente. Entonces, la primera parte, Dios envía a Jesús el Mesías, que se subdivide en 2. ¿De dónde viene Jesús? Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 23. Se prepara el camino para Jesús del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 11. Segunda división principal. Jesús enseña las buenas noticias en Galilea y en Judea. Y aquí están las 5 partes que mencionaba que se asemejaba al Antiguo Testamento. Jesús predica y escoge a sus primeros seguidores del capítulo 4 al versículo 12 al 25. Y desde una montaña Jesús enseña a una multitud, del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29. Segunda parte. Jesús sana a muchos y hace milagros, del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 38. Jesús da instrucciones a los 12 apóstoles, del capítulo 10, versículo 1 al versículo 42. Tercera parte. Jesús se enfrenta a sus opositores y sus preguntas, del capítulo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 50. Jesús cuenta historias sobre el reino de los cielos, capítulo 13, versículo 1 al 58. Cuarta parte. Jesús el Mesías, del capítulo 14, versículo 1 al capítulo 17, versículo 27. Jesús instruye a sus seguidores, del capítulo 18, versículo 1 al 34. Quinta parte. Jesús enfrenta a sus opositores en Judea, del capítulo 19, versículo 1 al capítulo 23, versículo 39. Jesús enseña acerca del futuro reino de Dios, del capítulo 24, versículo 1 al capítulo 25, versículo 46. Y la tercera división grande, Jesús muere y vuelve a la vida para cumplir el plan de Dios, del capítulo 26, versículo 1 al capítulo 28, versículo 20. Te invito a que te suscribas a este canal. También estamos en nuestras redes sociales y visítanos en nuestra página web www.prideworld.com porque ahí tenemos una guía bastante interesante que te puede gustar.